Día. Te damos gracias, Dios, porque siempre eres bueno. Te damos gracias, Señor Jesús, porque siempre tú nos has bendecido, Señor, y nos has amado tanto, Dios. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Padre. A ti sea el poder y la autoridad, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te bendecimos, Padre, te adoramos, Dios,
con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Dios, y porque, Padre, cada día podemos confiar en ti, en tu gran amor, Señor. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, tú no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Padre, a ti solamente, Señor. Eres digno, Padre, y cantamos, Dios, de tu santidad, Señor, de tu gran amor por nosotros, Padre. Tú eres digno, Señor, y no hay nadie como tú, Jesús. Hoy, Dios, Señor, te proclamamos que tú eres nuestro Rey, Señor. Que tú eres grande y que no hay nadie como tú, Señor. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Transformó los ojos de ciegos, abrió. Nadie como tú, no hay.
grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Agua en vino transformó, los ojos de ciegos abrió, nadie como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, pero y nos levantas, nadie como tú. No, no hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande poder, nuestro Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Tú eres grande, Señor, y tú eres fuerte, Padre. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Dios, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Dios, que estás aquí. Gracias, Dios. Señor, lleva nuestro corazón, Señor, a servirte y a amarte, Dios, a darte, Señor, todo lo que somos, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, tú eres bueno, Señor. Y cada día, Padre, necesitamos más y más de ti, Señor. Cada día, Padre, nuestro corazón, Señor, te necesita con más fuerza, Padre. Cada día, Señor, esperamos, Dios, que tú hagas, Padre. Esperamos, Señor, que tú vivas en nuestro corazón. Esperamos, Señor, que tú no falles, Padre. Cada día, Señor, lo esperamos. Señor, el día de hoy, Padre, aquí estamos, Dios, y ayúdanos, Señor, a llenar nuestra vida, Dios, en tus fuerzas, Dios, a llenar nuestros corazones, Padre, en tu presencia. Señor, te bendecimos, Dios. A ti sea la gloria, Padre. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme. Señor, llénanos, Dios, de tu espíritu. Sumérgenos, Dios, en tu presencia. Llévanos, Dios, en tus manos, Padre. Sosténnos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Los niños, pasen a su clase, por favor. ¿Cómo están? Vénganse más para adelante porque si ahorita viene la lluvia, se vayan a mojar. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien, bien? ¿Ya se pusieron sus vacunas? ¿Ya se las pusieron? Órale. ¿Sí les dolió? ¿Poquito? No, bueno,
Abran su Biblia, por favor, en Lucas. Estamos en Lucas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 18. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Dice así. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti, Dios. Y el día de hoy, Señor, estamos aquí para escuchar tu voz, Señor, para llevar nuestra vida, Señor, delante de ti. Para decirte, Padre Santo, que estamos necesitados, Señor, urgentemente de tu presencia, Señor, de tu mano, Dios, de tu poder, de tu aliento sobre nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, en este día, Padre, a llevar nuestro corazón a ti, Dios, a llevar nuestra vida delante de ti, pero también, Señor, a entender tu propósito en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti, Padre, te buscamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Muy bien, entonces, dice el título, Los mensajeros de Juan el Bautista. Y si ustedes recuerdan, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Qué era de Jesús? ¿Se acuerdan? Era su primo, era primo de Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús. Entonces, Juan el Bautista, también él, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista, él también predicaba acerca del reino. Él también hablaba acerca de Dios. Y vemos algo de Juan el Bautista muy interesante. Y vemos cómo es que Juan el Bautista manda a sus discípulos, o él también tenía discípulos. Vamos al libro de Mateo, por favor. Vayan al libro de Mateo, hasta allá atrásito. Al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Mateo 3, 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, que después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, fíjate bien. Acabamos de leer una historia muy interesante, la historia de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él venía diciendo? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de leer. Decía él: preparad el camino del Señor. Y entonces Juan el Bautista dice aquí, dice la palabra, él vestía, sus ropas eran de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, dice, alrededor de sus lomos, y su comida eran sabritas y hamburguesas. ¿Cuál era su comida? Dice ahí langostas y miel silvestre. ¿Cuáles son las langostas? Chapulines. Los chapulines son las langostas, esos grandototes. Langostas y miel silvestre. Dice, y salía él toda Jerusalén, toda Judea, y entonces lo iban a ver, y él hablaba acerca del reino, y decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está pronto. Dice, y aquel árbol que no da buen fruto, entonces es echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Entonces Juan el Bautista hablaba del reino de Dios y él predicaba del reino de Dios. Y él predicaba a toda esta gente de quién era Jesús. Y entonces el Señor Jesús era primo de Juan el Bautista. Y entonces el Señor Jesús era bien conocido por Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó su ministerio primero que Jesús. Y entonces Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Juan el Bautista cuando ve llegar a Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y entonces ve que llega Jesús, le dice: no, yo no soy digno de que vengas a mí, más bien yo tengo que ir a ti. Fíjate, Juan el Bautista era mayor que Jesús, era como unos 6 meses mayor que Jesús, era mayor en edad, pero Juan el Bautista sabía y reconocía que Jesús, al que tenía enfrente, era mayor que él mismo. Juan el Bautista sabía que Jesús, dice, era el Hijo de Dios. Y entonces dijo: yo tengo que venir a ti, Jesús. ¿Tú por qué vienes a mí? Y entonces le dijo Jesús: así lo tenemos que hacer. Y lo bautizó. Y cuando salió del agua, dice, se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo esto lo vio Juan el Bautista. Todo esto lo vio él con sus propios ojos. Él lo escuchó. Él supo quién era la voz. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía quién era Jesús. Él sabía quién tenía enfrente. Y entonces regrésate a Lucas. Él sabía todo esto. Y dice: los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si tú recuerdas, hace 8 días platicamos acerca de que una mujer viuda perdió a su único hijo. ¿Te acuerdas de eso? Perdió a su único hijo. Y entonces Jesús estaba levantando inclusive a los que habían muerto, a los muertos. Jesús estaba resucitando muertos, Jesús estaba dando vida, Jesús estaba ayudando a los enfermos, estaba sanando a los que estaban enfermos, Jesús estaba sanando a los leprosos. Estaba dándole de comer a grandes multitudes. Jesús estaba con ellos. Y ellos veían todo esto. Y entonces Juan los manda y les dice a sus discípulos, a los que estaban con él, dice, les envió para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, fíjate bien. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Juan el Bautista había visto esa paloma que descendió. Juan el Bautista había escuchado la voz que salió de los cielos. Juan el Bautista lo había conocido desde que eran niños. Juan el Bautista sabía que el que tenía enfrente era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ahora está preguntando? Vayan y pregúntenle. Vayan y pregúntenle si es Él el que haya de venir o tenemos que esperar a otro. Vayan y pregúntenle. Y yo me pregunto, ¿qué acaso no sabía? ¿Qué acaso se estaba haciendo tonto Juan el Bautista? ¿Por qué dijo eso? Si él había visto que Jesús era el Mesías, si él mismo lo había proclamado, si él mismo había dicho: no soy digno de desatar ni siquiera las cuerdas de tus sandalias. Si él mismo lo había dicho, entonces ¿por qué ahora está diciendo:
Manden, díganle si es Él el que había de venir o vamos a esperar a otro. Versículo 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a Él, o sea a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, le preguntaron. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Fíjate bien, esto es algo muy interesante. Juan el Bautista mandó a estos hombres a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías. Y entonces ahí van los discípulos de Juan el Bautista. Y van con Jesús y le preguntan: oye, Juan el Bautista nos envió para preguntarte si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Qué le decimos, Jesús? Y entonces es muy interesante cómo en el versículo 21 Él no les contesta nada. Sencillamente dice: empezó a sanar a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista. Empezó a sanar a mucha gente de esta manera. Y entonces la gente puede decir: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Muchos podían tener esa interrogante, esa duda en su corazón. ¿Es Él en realidad? ¿Es Él el que tenemos que esperar? ¿Es Él el Mesías? ¿Es Él el que nos va a libertar? ¿Es Él el Hijo de Dios? ¿Es Él? ¿Tenemos que esperar a otro? Pero entonces la gente sabía, la gente había escuchado desde hace mucho tiempo que el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a traer sanidad, y que el Mesías iba a traer apertura de la cárcel, y que el Mesías iba a ayudar a aquellos que lo iban a necesitar, y que el Mesías iba a ayudar, iba a sanar, que ese Mesías vendría de una manera extraordinaria, que el Hijo de Dios vendría a libertar al pueblo de Israel. Y entonces Jesús se está manifestando a ellos. No les dijo nada. Jesús se manifiesta a ellos y les dice: vengan y vean. Vengan y vean lo que está pasando. Vengan y vean lo que está pasando aquí en todo este lugar. No les dijo: sí soy yo. O no les dijo: no soy yo. No les dijo nada de esto. Más bien les dijo: vengan, vean lo que está pasando en este lugar. Mira, vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías. Busca el libro de Isaías. Es un libro grande, el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Mesías vendría a traer libertad. El Mesías vendría a traer ayuda. El Mesías vendría a traer libertad a los cautivos. Y la gente decía: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora vayan por favor allí mismo en Isaías capítulo 61.
Está ahí adelantito. Isaías capítulo 61. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas dos porciones que acabamos de leer en Isaías nos hablan acerca del Mesías. ¿Qué es lo que el Mesías vendría a traer? ¿Qué es lo que el Mesías, a qué vendría el Mesías? O sea, hemos escuchado muchas veces tal vez esa palabra, el Mesías, y lo vas a encontrar en muchos pasajes en la Biblia. Pero ¿a qué vino el Mesías? ¿De qué se trató el asunto de que viniera Jesús y Él es el Mesías? ¿De qué se trató? Bueno, de lo que acabamos de leer. Dice, a proclamar el año del Señor, a consolar a los enlutados, a libertar a los oprimidos, a darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Y entonces eso que Jesús había dicho de sí mismo, eso que Jesús había dicho en esa sinagoga, lo vimos anteriormente en Lucas, en esa sinagoga en Jerusalén se subió y habló de él mismo, en Nazaret se subió y habló de él mismo y dijo, hoy se ha cumplido delante de todos ustedes esta profecía. Y entonces estaba hablando de él mismo. Y también Juan el Bautista sabía que Jesús estaba hablando de él mismo. Y entonces cuando van y le preguntan a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no les dice nada y comienza a sanar enfermedades y comienza a quitar plaga de muchos de ellos, por así decir, lepra y otras enfermedades, a sanarlos de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista, y empieza a sanar a tanta gente de esta manera. Y entonces prácticamente les está contestando, ¿eres tú el que debe de venir o no? ¿O esperaremos a otro? Y le está diciendo, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven que está pasando? ¿Qué tantas cosas ven ustedes que están pasando a su alrededor? Pónganse a ver, pónganse a observar. Díganle a Juan el Bautista lo que está pasando. Díganle de qué manera el Mesías está haciendo las cosas en medio del pueblo. Y dice el versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, primero hizo los milagros y luego le respondió, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Está hablando de sí mismo. Está diciendo, yo soy el Mesías. Está diciendo, yo soy el que va a venir. Está diciendo, yo soy el que va a traer todo esto. Vayan y díganle a Juan, háganle saber todo lo que están viendo, lo que han visto y lo que han oído. Hasta este momento no hay en la historia del pueblo de Israel alguien en este momento que hubiera levantado a un muerto. No había nadie que hubiera levantado a alguien. ¿Se acuerdan la semana pasada que platicamos de la viuda de Naín? De esta ciudad, de la aldea de Naín. Y entonces va Jesús y va y resucita al que había muerto, al hijo de la viuda. No había habido nadie que había hecho eso. Y entonces tal vez mucha gente pudo haber pensado, ay, es que no, a lo mejor nada más se había desmayado. Ah, no, es que no, a lo mejor nada más estaba haciendo el tonto ese muerto. Ni siquiera estaba muerto. Y entonces Jesús empieza a hacer milagros, pero depende de la gente si cree en él. En otra porción de la Biblia dice que Jesús salió de una aldea porque no creyeron en él. Porque la gente no creyó en que él hacía milagros. Porque no creyó en que él era el Mesías.
Y entonces la gente decía, ¿qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de José? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Y qué no son sus hermanos los que andan allí todos jugando en la calle? ¿Qué no los conocemos a todos? Y ahora viene y nos dice que Él puede librar y que Él puede ayudar y que Él nos puede quitar de todo esto que tenemos, todos estos problemas, toda esta pesadez, que Él nos puede hacer libres. Y ahora viene el hijo del carpintero y nos dice esto, y dice que salió de allí porque mucha gente no creyó. Y entonces está Jesús cerca de la ciudad o de la aldea de Naín. No dicen dónde está, pero está cerquita, está por allí. Y entonces van los discípulos y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir? Juan el Bautista sabía perfectamente quién era Jesús. Juan el Bautista sabía perfectamente que Jesús era el Mesías. Pero Juan el Bautista quería que la demás gente también viera que Jesús era el Mesías. Y que la gente viera, que sus discípulos vieran que Jesús había venido, que Jesús estaba en su pueblo, que Dios mismo, el Mesías, estaba entre su pueblo y que la gente creyera en Él. Que Dios, dice, ha visitado a su pueblo, dice el versículo 16. Y todos tuvieron miedo, Lucas capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y decían, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. O sea, ellos llegaron a entender cuando vieron que el primogénito, el hijo de la viuda, había revivido, había resucitado. Ellos dijeron, esto solamente lo puede hacer Dios. No hay nadie más que lo pueda hacer. Ni toda la bola de fariseos, ni toda la bola de esos religiosos lo han podido hacer. Si no es Dios entonces yo no sé quién es. Y entonces decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y dijimos la semana pasada, si tú tienes miedo, si tú tienes tristeza, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes problemas, si sientes que las cosas están muy mal, la noticia es, tranquilo, Dios ha visitado a su pueblo. Dios está en tu vida, Dios está en tu corazón y Dios puede hacer que tu vida vuelva a tomar sentido y Dios puede hacer que tu vida resucite y Dios puede hacer que tú aún mismo, estando en una enfermedad del corazón, en una enfermedad de espíritu, Dios puede hacer que tú mismo, estando encarcelado en ansiedad, en temor, en depresión, en cosas como estas, inclusive en rencor, en amargura, en falta de perdón, Dios mismo puede hacer que tú seas libre. Y entonces vimos en Isaías capítulo 53, dice, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Ciertamente Él en la cruz, dice, por su llaga fuimos nosotros curados y somos libertados. Y entonces, ¿qué crees tú? ¿Que la gente haya creído en lo que Jesús decía, en lo que los discípulos estaban hablando? ¿Qué crees tú? ¿Que la gente haya creído en lo que habían visto? Había mucha gente incrédula. Mucha gente estaba desviada de lo que buscaban del Mesías. Mucha gente quería que el Mesías viniera y les regalara dinero. Mucha gente quería que el Mesías viniera y quitara a todos los romanos, al imperio romano, a todos esos soldados que les hacían tanto daño, que los quitara, que se los llevara a otra parte, que los derrotara, que no sé. Mucha gente esperaba que el Mesías viniera como un hombre bien poderoso, vestido de ropas finas. Y vamos a ver a continuación lo que dice Jesús también de Juan el Bautista. Dice, ¿qué esperaban ver ustedes? ¿Qué esperaban? Los hombres de finas vestiduras están en los palacios. Si tú en realidad has venido a buscar de Dios, entonces vas a encontrar de Dios. Cuando hablamos de leer la Biblia, hablamos no solamente de leerla, hablamos de encontrar, de buscar a Dios en la Biblia. No solamente es leerla. Pues aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Y ya leí el día de hoy la escritura. No es leer, porque igual puedes leer cualquier libro, igual puedes leer cualquier periódico, cualquier revista.
Cuando hablamos de leer la Biblia, hablamos de buscar a Dios. Hablamos de encontrar su rostro. Hablamos de leer hasta encontrarlo a Él. Señor, aquí estás. Tú eres tú, Señor. Si tú y yo nada más leemos la Biblia por leerla, entonces nunca vas a encontrarlo. Y entonces tu vista va a estar en otro lado. Y así estaba la vista de ellos. Ellos querían que el Mesías viniera con ropas finas. Y les dijo, ¿qué quieren ver? Las ropas finas están allá en los palacios. Aquí está el Mesías. ¿Qué quieren ver? ¿Caballos? ¿Fortaleza? ¿Qué quieren ver? ¿Riqueza? La riqueza está en otras partes. Vayan y busquen en otras partes. Pero si tú vienes y quieres buscar al Mesías, al Hijo de Dios, si quieres buscar lo que Dios tiene para ti, entonces estás en el lugar. Estás en el lugar correcto. Y la gente, mucha de ella no entendía. Mira, estás en Lucas, bríncate a Juan, es el libro que sigue. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice ahí? Los hará libres. Le respondieron, fíjate, los judíos le responden. Él les dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, cuando hablamos de libertad, muchos de ellos pensaban que Jesús venía a abrir la cárcel, que Jesús venía a dar dinero, que Jesús venía a dar casas, a dar coches, muchas cosas así. Y es que en su mente traían en su corazón, cuando el rey David en el Antiguo Testamento había juntado a todo el reino y había hecho que el reino de Israel fuera un reino glorioso, un reino rico, un reino con mucha bonanza, con mucha con abundancia. Y entonces ellos esperaban que el Mesías, porque muchos decían, el Mesías, el hijo de David. Y entonces decían, es que va a venir a restaurar el reino como David lo hizo. Va a venir a hacer las mismas cosas que David hacía. Pero no. Jesús les dice, si ustedes conocen la verdad os hará libres. Y entonces ellos decían, ¿pero libres de qué? Si no somos esclavos. ¿Libres de qué? Si somos padre, si nuestro padre es Abraham. ¿Cómo dices tú que tenemos que ser libres? O sea, todavía estaban ellos bajo el yugo de los romanos y todavía decían ellos, ¿cómo es que tenemos que ser libres? Los romanos hacían lo que querían con ellos, con los judíos. Los romanos les quitaban las casas, les quitaban impuestos, les quitaban a sus familias. Los romanos hacían muchos desastres con ellos. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo es que tú nos dices seremos libres? Si ellos aún eran siervos de los romanos. Pero Jesús les contesta y les dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces la pregunta ahorita puede ser para ti, ¿tú has pecado? ¿Alguna vez has pecado? Y entonces en ese pecado, ¿te has sentido agobiado? ¿Te has sentido encarcelado? En ese pecado, ¿cómo te has sentido? Déjame leer. En ese pecado, ¿cómo te has sentido? ¿De qué manera te has sentido? Dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y hay mucha gente el día de hoy
que no siente que es esclavo. Si yo les dijera, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, cualquiera de nosotros podemos decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo soy libre de ir a donde yo quiera, yo soy libre de hacer lo que se me pegue la gana. Pero si te hablo acerca del pecado, el pecado nos convierte en esclavos. Y por eso también habla la palabra acerca de que Él nos liberta, de que Él nos da vida, de que Él abre, de que Él rompe nuestras cadenas. Piensa en un alcohólico. Piensa en su vida. ¿Tú crees que él es libre? Dice, yo dejo el alcohol, yo dejo la bebida cuando yo quiera. ¿Tú crees que es libre? No, cada vez se hace más esclavo. Él piensa que está libre. O tal vez un drogadicto. Él piensa que es libre porque él consume droga como él quiere, de la manera como él quiere, y él si la quiere dejar, pues la deja. Pero no es cierto. Esa misma esclavitud le ha llevado a estar como está. Y entonces un alcohólico y entonces un drogadicto están atados y están encadenados por el pecado que están haciendo en su vida, pero no se dan cuenta. Y asimismo, no solamente ese tipo de pecado, sino también, por ejemplo, amargura. Si, por ejemplo, vemos a una persona que tiene amargura en su corazón, que tiene rencor en su corazón, y tú les dices, es que tienes que ser libre de eso, te va a decir muy posiblemente, yo no tengo que ser libre de nada, yo soy libre. ¿Cómo dices tú que la amargura o el rencor me hacen esclavo? Bueno, eso es lo que hace el pecado, nos convierte en esclavos. Y entonces le dijeron, Juan el Bautista nos manda a preguntar si eres tú el que ve de venir o esperamos a otro. Y entonces Jesús sana a muchos de sus enfermedades, a muchos de sus plagas, expulsa espíritus malignos, a demonios, y a muchos ciegos les dio la vista, y empieza a hacer su ministerio. Y entonces les dice, vayan y díganle a Juan el Bautista todo lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú? Jesús demuestra quién es. ¿Cuántas veces Jesús te ha demostrado quién es en tu vida? ¿Cuántas veces Jesús te ha demostrado lo que Él puede hacer? Y si en algún momento tú sabes o tú desconoces lo que Jesús puede hacer en tu vida, cualquiera de nosotros podemos platicarte lo que Él ha hecho. ¿Y sabes algo? Jesús ha hecho mucho. Nos ha dado vida eterna. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y la pregunta sería también, ¿crees tú en que Él puede hacer eso contigo? ¿Crees tú en que Él puede darte vida? Le dio vida a un hombre que estaba muerto. Lo iban cargando ya en el féretro. El hijo de la viuda de Naín. Lo iban cargando ya en el cajón para ir a enterrarlo al panteón. Y Jesús llega y le toca y le da vida. A un leproso, el cual había estado condenado para vivir el resto de su vida leproso y con un gran dolor, va y lo toca y sana su vida. Y le quita esa enfermedad. Y luego va por las aldeas y sana a los ciegos de nacimiento. Y sana a los sordos. Y sana a tanta gente. Y ve gente que está endemoniada y echa fuera a los demonios de esa gente. Y entonces, ¿qué es lo que tú necesitas ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver para entender que Jesús es real? ¿Qué más tienes que ver para creer que Jesús puede ayudarte en tu vida? Porque tal vez nosotros podemos pasarnos nuestra vida diciendo, no, es que pues sí, Jesús existe y Dios existe y todo lo demás, sí, pero quién sabe cuándo venga conmigo, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a hacer conmigo? ¿Tú crees que Dios es el Todopoderoso? Entonces Él puede hacerlo contigo. Él puede venir a tu vida y puede darte lo que tú estás buscando. Pero si tú estás buscando lo que el mundo busca, lo que el mundo quiere, entonces va a ser difícil.
Va a ser difícil que veas el poder de Dios, porque el reino de Dios no es como el reino de este mundo. El plan de Dios no es como el plan de este mundo. La gente quería o buscaba que el Mesías fuera como el rey David, y no. El rey David estaba en palacios, el rey David tenía un imperio, el rey David tenía dinero, el rey David era muy poderoso, hablando de dinero. Pero Jesús, en una ocasión llegan y le preguntan y dicen: Señor, ¿eres tú? Y le dice: pues mira, dice, los animales tienen guaridas, los pájaros tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene en dónde poner su cabeza. Y entonces no tenía nada, físicamente hablando, porque el reino de Dios no es dinero, no es riqueza, no es lo que la gente busca. El reino de Dios es perdón y es libertad, libertad en nuestro corazón. Mira, un último versículo, vete al libro de Mateo, otra vez, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. ¿Lo encontraste? Mateo 1, 21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que venía a hacer el Mesías. Y venía a sanar, y venía a dar vista a los ciegos, y venía a permitir que los otros oyeran. Él no venía con un imperio. Él no venía con las cosas que el mundo quiere que la gente venga. Él venía a hablar de libertad espiritual, de libertad en el corazón. Y si nos ponemos a hablar de rencor, de falta de perdón, de amargura en el corazón de las personas, si nos podemos hablar de pecados, esos que no se ven, de mentira, tal vez, de incredulidad, si nos podemos hablar de tantas cosas que no se ven, y todo eso que tú y yo hemos hecho en alguna ocasión, tenemos que ser libres de eso. Y Dios ha venido, y Jesús está contigo, y Jesús está conmigo. Y sabes, vino y nos vino a dar libertad. Pero es necesario que tú lo creas y que busques lo que Dios quiere para tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, tú eres bueno, Padre, y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, conocerte, porque nos has permitido, Señor, saber que tú estás con nosotros, porque nos has permitido, Señor, entender que eres tú, Dios, el que nos da vida eterna, Padre. Juan el Bautista sabía, Señor, quién eras tú. Y Dios, hoy queremos también saber que eres tú. Señor, has libertado nuestras vidas. Has sanado, Señor, nuestro corazón. Has sanado, Señor, nuestra enfermedad. Nos has dado vida, Señor, y una esperanza, Dios, que ni siquiera merecíamos, Padre. Nos has dado vida, Señor, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Nos has dado riqueza, Señor, porque el reino de Dios es riqueza, pero no en este mundo. Una riqueza espiritual en tu presencia. Señor, nos has dado libertad. Y hoy, Señor, te bendecimos, te adoramos y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a encontrar tu rostro. Gracias, Dios. Sublime gracia del Señor
y a Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Ayúdanos, Señor, a entender que eres tú, Señor. Eres tú el que había de venir, Señor. Eres tú, Señor, el que nuestro corazón necesita, el que nuestra alma anhela, Dios. Eres tú, Señor Jesús, nuestra salvación. Eres tú, Señor, nuestro perdón. Eres tú, Señor, nuestra vida. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti, porque tú no mientes. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice, Señor, a esta comunidad, Padre Santo. Bendice este lugar, Señor, y que la gente, Señor, podamos escucharte, podamos entenderte, podamos, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Señor, ven y restaura familias, Dios. Ven y restaura, Señor, el corazón de tanta gente, Señor, que ha sido lastimados, Padre. Ven, Señor, y abre los ojos, Dios, de tanta gente. Ven y abre los oídos, Dios, de tantas personas. Ven, Señor, y visita las casas, los hogares, los corazones, Dios, de tanta gente aquí, Señor, en Guadalupe de Ramales, Padre. Sana su corazón, sana su vida, Padre. Señor, arroja el maligno, Señor, de sus vidas, y que tu luz brille, Padre. Señor, enséñales a creer en ti, y que tenemos libertad en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde siempre. Acuérdate, Él es, no lo dudes. Amén. Amén. Si quieres orar, si tienes una necesidad de oración, quédate o dinos y queremos orar por ti, ¿de acuerdo? Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias por venir.